Justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Muy bien, esta tierra, la tierra que pisamos, es nuestra herencia y nuestra raíz. Gracias, Cristina, por la linda canción. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas noches para algunos. Gracias, gracias, Helbert. Bueno, hoy seguimos, estamos entrando con tiempo. Ayer ya tuvimos la presentación de Luis Hinojosa, un colega desde Ecuador, desde el Fondo Ecuatoriano de la Populorum Progressio, que hoy seguimos con la presentación de la experiencia de los que ellos trajeron a este itinerario desde la abundancia que nos presentaron ya ayer Xavier, y hoy seguimos con Luis, y vamos sin más entrar en la presentación con Luis, así tenemos un poco más de tiempo para dar a los trabajos en grupos. ¿Les parece? Sí. Estamos 23 a esta hora. Muy bien. ¿Está? Sí, adelante Muy Luis. bien. Gracias, gracias ahí Javier, también ayer, y hoy contigo seguimos disfrutando con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. El día de ayer ustedes escucharon a Javier, que ya expuso sobre todo lo que ha sido la experiencia del Grupo Social a las organizaciones populares, campesinas, indígenas, para el acceso a la tierra. Y yo el día de hoy completaré un poco ese panorama contando nuestra apreciación sobre la situación de la tierra en el Ecuador y haciendo algunas reflexiones al respecto. Me permito compartir la pantalla, entonces, ya. Estamos, ¿no? Entonces, decimos del problema de la tierra en el Ecuador, unas reflexiones desde la experiencia del Grupo Social FER. Hay un problema de la tierra en relación al campo, en relación a lo rural, en relación a lo urbano. En 1970, la población del Ecuador tenía aproximadamente 6 millones de habitantes. Por lo tanto, tenía 2/3 en la parte rural y 1/3 en la parte urbana. La situación en América Latina es muy parecida. En el 2021 tenemos 17,3 millones de habitantes, 15 millones en el territorio nacional y casi 2 millones en el exterior. Esta proporción se ha invertido. 1/3 de la población es rural y 2/3 es urbana. Por lo tanto, ahí la preocupación sobre la tierra ahora afecta al 1/3 de la población. Pero vemos que la mayor pobreza se mantiene en el campo. Los campesinos han migrado a las ciudades y ya no vuelven. Y eso pasa también en América Latina. La tenencia y la producción de la tierra son causas que han generado este cambio. Hay muchos problemas ligados a la tierra, ya lo exponía ayer Javier, y por eso también muchísimos campesinos salen del campo hacia las ciudades. No ha habido una verdadera reforma agraria. Ayer nos contaba Javier cómo se han hecho reformas agrarias. Y los modelos de latifundio agroexportador se mantienen. Inclusive se fortalecen. En gran parte, los minifundios, las pequeñas propiedades, sostienen la provisión de alimentos naturales para las ciudades.
hacemos una mirada crítica de lo que está pasando. El 55% de las unidades productivas agropecuarias ocupan el 31% de la tierra productiva. El 5% de las unidades productivas grandes ocupan el 23% de la tierra productiva. Con esos datos ya podemos ver que hay una inequidad. 24.686 autorizaciones para agua reciben 10.300 litros por segundo de agua para el riego. 1.880 autorizaciones del agua reciben 357.900 litros por segundo. Miremos la diferencia. Solo 1.880 grandes territorios reciben la mayoría de agua por segundo. El coeficiente de Gini, con el cual se muestra la inequidad, ha ido bajando desde 1954. Ustedes ven cómo ha ido bajando tan poco, pero iba bajando. De 86 a 83, 80, llegamos al 2013 a 77, ya teníamos una mayor equidad. Pero nuevamente ha vuelto a subir a 80 y en el 2021 tenemos en el 81.5 aproximadamente. Las unidades productivas agropecuarias, ustedes tienen en el cuadro derecho, menos de 5 hectáreas, que son las de este pequeño recuadro, ¿ya? Tienen una superficie de 77.400 hectáreas. Entre 5 y 20 hectáreas tenemos 288.000 unidades productivas que tienen 632.000 hectáreas. Y más de 100 hectáreas, es decir, lo que llamamos casi los terratenientes, que son solo 19.000 unidades productivas comparado con la mayoría, tienen 526.000 hectáreas. Eso muestra una gran inequidad. El crecimiento de las grandes propiedades al 2017, la superficie promedio de una unidad productiva es de 911 hectáreas, cuando en el año 2000 fue de 543 hectáreas. Vemos cómo se ha concentrado la tierra en grandes extensiones. El 62% más grandes en 17 años. En el 2017, las provincias con índice de Gini más bajo, mayor a 0,75, son Santa Elena en la costa del Ecuador, Guayas en la costa del Ecuador, Imbabura y Pichincha en la sierra del Ecuador entre los Andes y Pastaza en la Amazonía. A nivel nacional, es el 0,81 en el 2019. Eso nos muestra una mayor inequidad. La superficie promedio titulada de predios rurales en la región sierra, desde Loja al sur del Ecuador, es de 6.6 hectáreas. Carchi, que está al norte extremo del Ecuador, en los límites con Colombia, tiene 4.48 hectáreas, es el promedio de la superficie. Y Pichincha, que está al centro, tiene 4.06. La provincia de Chimborazo, que es la provincia de las más pobres del Ecuador, al centro tiene 0.72 hectáreas, lo que evidencia el proceso de minifundización en la Sierra Centro. O sea, notemos, el promedio en Chimborazo es de 0.72 hectáreas, ¿ya?, que tiene una familia. Con eso no es fácil que puedan sobrevivir partiendo de la producción agropecuaria. Ustedes tienen en el cuadro de la derecha lo que yo he explicado. El decrecimiento de los páramos, porque las comunidades indígenas han sido marginadas, los campesinos han sido marginados y han tenido que empezar a trabajar en los páramos. Entonces hay un decrecimiento en los páramos. Hay 7 millones de superficie agrícola agroindustrial, fundamentalmente en la costa, dedicadas al banano, a la palma y a monocultivos. Y hay la agricultura familiar campesina para la alimentación en la sierra, que también tiene superficies
que se han ido reduciendo. Pero hay un monocultivo que empieza a aparecer, por ejemplo, el tema de las flores y del brócoli. Hay una mayor participación de las mujeres en la administración de las unidades productivas agropecuarias. Es decir, los hombres van saliendo del campo a las ciudades y quienes se quedan son las mujeres. Los productores y los productos con tierra, el 50% llegan hasta la educación primaria. Notemos entonces la situación de educación en el campo. La mayor cantidad de productores y productoras del campo tienen entre 40 a 60 años de edad. Por lo tanto, decimos que la población del campo se va quedando ya mayor o vieja y que los jóvenes están migrando a las ciudades. En los últimos 15 años, la producción de alimentos se ha duplicado, según el índice de productividad, pero la desnutrición infantil se ha acrecentado. En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. Este es un problema fuertísimo en el Ecuador. Entendemos que pasa igual en otros países de América Latina. La situación es más grave para la niñez indígena. 1 de cada 2 niños tiene desnutrición y 4 de cada 10 presentan anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas para toda la vida, que no son fáciles de superar. Aquí tenemos un poco el esquema que Javier algo había ya explicado ayer. En 1973 tuvimos una reforma agraria, después hubo una contrarreforma agraria neoliberal, decimos, ¿ya? En 1990 hubo todo el canje de deuda externa del Ecuador, lo que hizo el FEF, ¿ya? Y en 1994 tuvimos la Ley de Desarrollo Agrario con un gobierno de corte neoliberal. En 1988 tuvimos la Constitución del Ecuador que reconocía los derechos colectivos y limitaba la venta de tierras comunitarias. La autoridad agraria se limitaba a legalizar los predios particulares. En el 2008, con la nueva Constitución del Ecuador, hubo un reconocimiento de la soberanía alimentaria tomándola como objetivo estratégico. En el 2010 se hizo el plan de tierras que tuvo unos 3 años de duración o de efectividad y después no ha podido ser continuado, con el cual se hizo una redistribución de tierras a varios predios, pero hubieron varias dificultades en la ejecución. En el 2014 se dio un acceso a la tierra y una legalización masiva, ¿ya? Logrando que 213,000 títulos sean entregados a las comunidades. Ese es más o menos un recorrido rápido que tenemos de lo que ha pasado en el Ecuador. El crédito agropecuario, el crédito que se da para el trabajo en el agro, versus el crédito para la compra de la tierra de la última década, lo podemos ver. Ustedes tienen las barras verticales que dicen del crédito agropecuario. Al 2013 había como 425 millones de dólares, ¿ya? Y el crédito para la compra de tierra era en ese nivel 14 millones. Fíjense cómo ha ido bajando, ¿ya? Y ha ido subiendo más bien el crédito agropecuario. Este es el valor último del 2019. La legalización de territorios ancestrales en los últimos años, ayer Javier nos mostraba todo el trabajo que ha hecho el FEF para legalizar los territorios ancestrales, pero solo en los últimos años ha habido menos de lo que se ha hecho con el FEF. Sin embargo, esta ha sido la realidad de lo que aquí están los distintos pueblos. No voy a leer todos, pero destacar los más grandes. Para la nacionalidad quichua de la Amazonía se ha entregado 214,000 hectáreas, ¿ya? Para la nacionalidad Xiguar, 111,000 hectáreas, ¿ya? Para la nacionalidad Zápara, 70,000 hectáreas.
que son las que más se destacan, y sumando las otras nacionalidades, tenemos un total de 475,000 hectáreas legalizadas. Aquí ustedes pueden ver las comunidades que pertenecen a la mayoría de la nacionalidad shuar y la mayoría de nacionalidad quichua. La legalización de los predios rurales nos muestra una situación especial de las mujeres rurales. Hablando de la última década, ustedes pueden ver en los colores que tienen en su pantalla, el color más claro, ¿ya? Lo tenemos, corresponde a las mujeres, ¿ya? El porcentaje de mujeres que han participado en estos procesos de legalización de tierras. ¿Ya? Teníamos al 2011 más del 40%, después fue bajando. Hacia el 2018 se logró mayor participación de mujeres, pero no ha pasado del 40%. Del 2011 al 2018 se habría entregado aproximadamente 213,000 títulos. ¿Ya? Han habido políticas adicionales, por ejemplo, el impuesto de la tierra rural. Se logró recuperar algo más de 60 millones de dólares, en concreto un total de 60,400,000, y ustedes vean cuánto se ha recuperado del impuesto, ¿ya?, rural, el impuesto a la tierra. Y como he mostrado antes, los grandes propietarios, ¿ya?, que tienen grandes extensiones de tierra, generalmente no han pagado los impuestos. Eso se cobraba en el 2010, ¿ya?, 2.78 millones, que es bajo, ¿ya? Se logró que paguen un poco más, pero eso ha ido bajando. Se logró en el 2014 subir y fíjense cómo va bajando. Al 2018 se había cobrado 2 millones y al 2019 ya se cobró 0.26 millones. El uso del suelo en el Ecuador lo podemos ver en el mapa que ustedes tienen. Ojalá se aprecie algunos de los colores. De todas maneras, hablamos de que para conservación y protección, 16 millones de hectáreas corresponde al 65%. Para actividades pecuarias, 3 millones de hectáreas corresponden a casi el 13%. Para producción agrícola, 2.400.000 hectáreas corresponden a casi el 10% de toda la tierra del uso que se le da en el Ecuador. Para trabajo agropecuario mixto, casi 1 millón de hectáreas corresponde casi el 4%. Para conservación y producción, 598.000 hectáreas, que corresponde al 2.4%. El resto de superficie está dedicada al agua, ¿ya?, a la protección o producción, a tierras improductivas, y no se tiene información a qué están dedicadas algunas tierras, pero son porcentajes mucho menores. Son datos del Ministerio de Agricultura y recogidos por el SIPAE, el Servicio de Investigación Agropecuaria. Aquí ustedes pueden ver, ¿ya?, los sistemas productivos empresariales. No sé si se logra ver un verde en el Ecuador, en donde se concentran las tierras que están utilizando las grandes empresas para hacer monocultivos, como hemos dicho. Y en este mapa, ojalá se pueda ver algunos rasgos oscuros de color medio rojizo, de color medio violeta, ¿ya?, que es la tierra que se utiliza para producción marginal, que sería la tierra que utilizan los pequeños productores. Como ustedes ven, la mayoría está a lo largo de la sierra del Ecuador, pero también hay algo en la costa y también en la Amazonía. ¿Cómo consideran la tierra los campesinos? De las distintas acercamientos en el trabajo que nosotros hacemos con los campesinos, hemos preguntado y buscamos que ellos sientan a la tierra, que antes la llamaban la Pachamama. Entonces,
que nos digan cómo lo sienten. Y nos han dicho que es el pedazo, grande o pequeño, de suelo que una familia o una comunidad posee y trabaja. Que es el pequeño espacio para vivir. Que es el sustento para alimentar a la familia. Que es la patria, la tierra como la patria. Que es la casa común de la humanidad, nuestro planeta. Que es lo poco que se puede dejar a los hijos, que es la muestra evidente de la inequidad, de la propiedad, de la herencia. En el caso de comunidades indígenas, se habla de territorios. ¿Cómo consideramos la tierra los no campesinos? Y aquí vienen instituciones, viene la academia, las universidades, vienen organizaciones, vienen políticos, etcétera. ¿Cómo consideramos? Le consideramos como un medio de producción, distinto a lo que hemos dicho antes. Y eso tiene que ver con el valor económico. Lo consideramos un medio de producción por propiedad y tamaño. Y eso tiene que ver con un valor político, porque quien tiene propiedad más grande tiene fuerza política, igual que la sola propiedad. Lo consideramos un espacio de identidad que tiene que ver con valores socioculturales. Se considera también como un instrumento de unidad. Y es considerada la tierra por los no campesinos como el hábitat de la humanidad. Y eso tiene que ver con el valor ecológico. Pero en la respuesta que dan los campesinos, esto no aparece claramente. La función productiva de la tierra confronta temas diversos, pero especialmente temas de productividad. Dependiendo de lo que se tenga, de la propiedad, del tamaño, del acceso al agua, ¿ya? Cambia la productividad. Y entonces tiene una confrontación esta función productiva con la cantidad de lo que se produce por hectárea, con la diversificación de la producción. Muchos van considerando que es mejor hacer un monocultivo en lugar de diversificar, aunque las prácticas de muchas familias son las de diversificación. La calidad del suelo influye mucho para la función productiva. El servicio de riego cambia mucho la producción cuando hay agua para riego que cuando no la hay. La tecnología utilizada. Cuando se utiliza tecnología, a veces se tiene mayor productividad, pero también se afecta a todo lo que son formas de producción tradicionales. El avance sobre estos temas da mayor sentido al acceso de la tierra. Algunas de las preguntas que creo hacían ayer iba ligada también, ¿para qué se accede a la tierra? Justamente se accede para tener más producción, para tener mejor suelo, para tener alimentos, y todo esto tiene que ver con la función productiva. El Grupo Social FEF, lo señalaba ayer Javier, ha insistido el pasar de proyectos a programas, porque a veces los proyectos se quedan en espacios cortos, en resultados cortos, y duran 1 o 2 años. Y por eso hablamos de programas. Tiene que haber programas grandes, programas de las instituciones y programas desde el Estado. Y nosotros hemos señalado esto, que desde 1970, a través de proyectos, se ha puesto instrumentos educativos, organizativos, técnicos, financieros a disposición de los grupos populares que ya hemos señalado en el Ecuador. Hay indígenas afroecuatorianos, mestizos, montubios, que nos preguntaban ayer también. ¿Para qué estos proyectos? Para resolver los problemas de acceso a la tierra en forma pacífica y justa, ya nos decía Javier. Hacia 1990 hicimos este gran programa de acceso a la tierra a nivel nacional. Las vías fueron compra, recuperación, legalización, titulación, ¿ya? Y la oportunidad fue la coyuntura por los 500 años, la conversión de deuda externa, un gobierno socialdemócrata y el apoyo de la conferencia episcopal.
El resultado del apoyo del Grupo Social FEB, ustedes ya lo pudieron ver ayer, solo para recordarles nada más, pero lo que habíamos logrado hasta 1995 es que casi 8,000 familias accedieron a 382,000 hectáreas, ¿ya? Y de estas 5,700 lo hicieron mediante compra, mediante crédito, ¿ya? Y 2,181 mediante titulación. Trabajamos con 199 organizaciones apoyadas en 15 provincias. Eso sirvió para continuar el trabajo que ya veníamos haciendo y que también hemos seguido haciendo. Hasta este año en el que estamos hoy, hemos logrado más de 1 millón de hectáreas en poder de los campesinos, más de 1,000 organizaciones de campesinas servidas y más de 30,000 familias con propiedad segura. Y todo eso es fruto, sobre todo, de la lucha y la organización popular. No es un mérito solo del trabajo del FEB. La mayoría del mérito es que ha habido organizaciones populares que han luchado por la tierra y que siguen luchando por la tierra. En el seguimiento del uso y la productividad, ¿ya? En el seguimiento nosotros hemos dado un apoyo técnico sistemático en el 53% de organizaciones y un apoyo puntual al 41%. Para la producción, se incrementó la producción en el 61% de los casos, se mantuvo igual en el 32% y se disminuyó en el 7%. Algunos dicen, ¿para qué entregar tierra a los campesinos si no saben mejorar la producción? Nosotros hemos demostrado que los campesinos sí logran mejorarla. El uso y potencial del suelo se destinó el 47% a la ganadería, el 18% a la agricultura, el 21% a la forestación y otros desperdicios, barbecho, el 14%. Y la disponibilidad de agua, tenían esa tierra entregada, el 39% con agua de riego y el 18% con posible agua de riego. Como vemos, aún hay mucha tierra que requiere riego. ¿Cuáles son nuestros aprendizajes? Primero, el acceso comunitario. El acceso a la tierra se ha dado en forma comunitaria mediante procesos de compra-venta, mediante legalización, mediante titulación. Hay que hacer algo si se quiere que la tierra llegue a las comunidades. Y entonces, ¿cómo se hace esa compra-venta? Hemos financiado con crédito o se ha financiado con recursos propios de las comunidades y de las familias. Una vez devueltos los créditos comunitarios, especialmente en la sierra y en la costa, lamentablemente se dio la tendencia a repartir la propiedad comunitaria en parcelas familiares. Nosotros hubiéramos querido que se mantenga la organización, pero las familias siempre quieren dejar de herencia a sus hijos un pedazo de tierra. La propiedad comunitaria sigue siendo respetada y defendida en la Amazonía, como lo señalaba Javier. También como aprendizaje hemos visto que hay una repartición equitativa. Y la repartición equitativa de la tierra dinamiza el sector agrario, determina la diversidad de la constelación de fuerzas internas del territorio, determina la evolución de toda la economía territorial, disminuye las migraciones del campo a las ciudades. Cuando hay tierra, la gente ya no puede trabajarla y no se va a las ciudades. Ayuda a reducir la pobreza. Como hemos dicho, en el campo está la mayoría de pobreza, pero cuando hay tierra se va reduciendo. Aumenta la capacidad de consumo porque quien produce puede ya acceder a un poco más de recursos y puede consumir algo más. Y permite una diversificación de la producción. También en torno a las reflexiones decimos que el acceso a la tierra por sí solo no resuelve los problemas de la pobreza rural, pero es un importante punto de partida. Ojo con eso, porque a veces pensamos que ya con tener la tierra se solucionan los problemas de la pobreza. No es así.
hay muchas razones, muchas causas y muchas circunstancias, entonces hay que trabajar en diversos aspectos. Pero el acceso a la tierra es importantísimo como punto de partida. Los grupos que lo consideran un punto de llegada, porque algunos dicen, ¿cuál es el punto de llegada? El tener la tierra. Los grupos que consideran eso, a pesar de tener tierras para trabajar, siguen teniendo problemas de subempleo y desempleo, de emigración, de pobreza. Entonces tiene que ser punto de partida. La voluntad de seguir viviendo en el campo, además de la posesión de la tierra, supone, ojo porque también eso es importante, es de voluntad. Pero para eso se requiere o se supone que el Estado cumpla su deber. El Estado debe dar educación, debe dar salud, debe dar infraestructura básica, debe dar caminos, debe dar comunicaciones, debe dar salubridad, debe dar administración de justicia y debe dar crédito también. Entonces, quienes están en la tierra, ¿ya?, pueden tener la voluntad de quedarse. Y esa voluntad también se fortalece, ¿ya?, o supone el que es necesario que haya empleo generador de ingresos a tiempo completo o parcial, para todos y para todas, decimos. Y supone también que haya servicios generados por la iniciativa privada. Decimos nosotros que se generan nuevos puestos de trabajo remunerados en el campo a partir de esta experiencia del acceso a la tierra, pasando de una agricultura extensiva de monocultivo a una agricultura intensiva, diversificada y con control biológico de las plagas. Es el modelo de CIPAS que tenemos en el Grupo Social FER, los sistemas integrales de producción agropecuaria sostenible. Eso permite nuevos puestos de trabajo, permite que en la familia trabaje el papá, la mamá, los hijos y otros familiares. Y permite también agregar valor a la producción en pequeñas agroindustrias familiares o comunitarias que se van creando a partir del trabajo y la producción en la tierra. Por ejemplo, de los granos se sacan harinas o balanceados, de la fruta se sacan mermeladas, de las hortalizas encurtidos, de la leche se saca quesos, de la carne embutidos, de la madera se sacan muebles y semi-elaborados. Decimos que se generan nuevos puestos de trabajo remunerados en el campo, organizando y ejecutando la comercialización y el transporte. Eso es fundamental porque no vas a tener la tierra y producir en la tierra si no se llega a comercializar. Hay que vender los productos. Y entonces se generan puestos también en la comercialización. Y se puede también desarrollar artesanías. Se generan puestos de trabajo prestando servicios adicionales al trabajo de la tierra, incursionando en el turismo comunitario, aprovechando las situaciones geográficas lindas que se tienen en el campo, accediendo a los cargos estatales locales. Esto es importante también porque a veces pensamos que solo es una cuestión económica. Tiene que ver con lo cultural, con lo social, con lo político, con lo educativo, con lo técnico. Y el acceder a cargos locales, a cargos públicos locales, es importante que haya buenos dirigentes y líderes para que ayuden a todas las comunidades. La población rural no debe esperar que alguien le dé trabajo. A veces nos pasa eso. Decimos, es que no nos dan trabajo. Debe ser actora en la generación de puestos de trabajo, en los 3 sectores de la economía. El sector primario de la agricultura, decimos, el sector secundario de la transformación y el sector terciario de los servicios. Así los campesinos, aunque sean minifundistas, siguen quedando en sus comunidades porque pueden complementar sus ingresos con otras actividades productivas. La propiedad de la tierra permite que las familias y las comunidades fortalezcan su unidad y su organización, pongan raíces firmes en un solo lugar, no tengan que emigrar,
Inviertan localmente sus excedentes y los inviertan en vivienda nueva, en pequeñas empresas, que se preocupen por la conservación del suelo. ¿Quién no quiere tener cuidando su suelo el que le da sustento? Que mejoren el hábitat, que mejoren todo el espacio donde vive la gente, que vivan la cultura tradicional, tantos valores tradicionales que se pierden cuando la gente migra del campo a la ciudad, y que sean orgullosas de su identidad. En el caso de los grandes territorios de los cuales los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía han conseguido los títulos de propiedad, y eso como reconocimiento legal de su propiedad ancestral, queda claro que solo ellos son capaces de conservar y utilizar la selva. A veces queremos que otros conserven la selva en lugar de los pueblos de la Amazonía. Son ellos los que pueden conservarla, porque es un bien para toda la humanidad. Eso entonces hemos aprendido como lecciones, como reflexiones de nuestro trabajo de la tierra, contándoles un poco la situación de la tierra en el Ecuador. Hasta ahí entonces mi exposición. Quedo abierto a sus preguntas. Bueno, muy bueno Luis. Muchas gracias. La verdad, cuántas cosas para pensar y para de ideas, ¿no? Para profundizar. Son las 7:40. Teníamos la posibilidad de conversar esto en los grupos de trabajo, estas preguntas que nos habías dejado, estas dos preguntas que nos ibas a dar, eh, para poder conversar y poder hacer en la plenaria, ampliar las preguntas, profundizar las preguntas y poder dialogar contigo. No sé, Cristina, si estás aquí. Aquí estoy. Aquí estás. Si podríamos armar los grupos, que ayer nos quedamos un poquito cortos con el tiempo, poder hacer los grupos para hablar sobre esta exposición de Luis, sobre estos ítems que nos mencionó, y estas preguntas que también nos dejaste, ¿no, Luis? Estas dos preguntas para Así es. trabajar de Sí. consignas. Muy bien. Y al ¿Quiere? regreso haríamos el diálogo contigo. Perfecto, bueno. Entonces les voy a enviar ya la invitación. ¿Cuánto tiempo? Discúlpame, Carlos, que no escuché. Tenemos 40 minutos. Hoy estamos muy bien con el tiempo, así que tenemos 40 minutos. Y luego tendríamos otros 40 minutos más para hacer las preguntas y el diálogo con Luis. Muy bien, muchas gracias. No sé si podemos poner las preguntitas en el chat, sí, en el chat, por favor. Así recuperamos el tiempo que nos faltó ayer, ¿no? Al final. Correcto, bueno, acá les estoy enviando la invitación a los grupos. Por favor, acéptenla. Uh-huh. Ahí están las preguntas en español, Cristina. ¿Correcto, Luis? ¿También? Ay, muchas gracias, Carlos. Que para las preguntas de su exposición, y a ver, ahí para el audio,
Y bueno, Rosalba, te damos la palabra para que puedas comentarnos o preguntar o quedar en Sí, diálogo con Luis. es que yo no tengo la posibilidad de levantar la mano con la manito de ahí, entonces le pedí a Cristina. Es que, bueno, yo estoy, digamos, acá viendo este diplomado y sentada acá veo como si estuviera viendo la misma película, pero con diferentes actores en cada país. ¿Sí? Es lo que he visto. O sea, y yo pienso que ni siquiera es América Latina, yo pienso que es el mundo porque uno se va a Francia y los agricultores también se están suicidando por lo mismo, ¿no? Entonces estamos viviendo una misma película y cada actor, eso es en cada lenguaje, pero es un mismo guión. Hay una cosa que por eso levanto la mano en este momento, es porque desde hace unos años planteando la problemática, porque en investigación uno, si tiene un problema bien planteado, puede encontrar la solución. Y siempre que hablamos de la problemática del sector rural, a veces nos enfocamos, y eso se ve y también lo he visto en todos los países de América Latina o las personas, es que a veces se piensa que la problemática de la ruralidad es que los jóvenes no se quieren quedar en el campo. Entonces no hay quien suceda a los viejos que están en el campo. Esa pregunta, eso cuando yo empecé a analizar la problemática del sector rural en Colombia, realmente yo empecé a pensar, bueno, ¿y por qué un joven del campo no puede querer ser médico? ¿Por qué el hijo de una familia donde ha sido todos abogados no puede querer ser bailarín de ballet? Entonces, para que miremos que realmente cuando queremos abordar la problemática del sector rural en América Latina, no es que los jóvenes no se quieran quedar y suceder, porque también hay neocampesinos, hay citadinos que también se quieren ir al campo y van a tener que traer tecnologías para producir. Entonces, para mí, que el joven del campo quiera irse a la ciudad a estudiar, tiene todo el derecho de ir a la universidad pública y ser médico, enfermera, abogado o ser celador, porque la problemática del campo es que yo tengo estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y ellos se quejan todo el tiempo que no tienen quien trabaje, pero cuando uno les dice, perdón, ¿cuál va a ser el jornal que usted le va a pagar a ese campesino, a ese joven que el trabajo del campo es fuerte? Entonces hay cosas tan difíciles como de que un jornal para trabajar en cacao al sur de Colombia es 25.000 pesos y para trabajar en coca es 60.000. Entonces ahí empieza una problemática, pero la diferencia, hay que abordar la problemática del sector rural. Tenemos una problemática de comercialización, de un trabajo duro que no se ve recompensado. ¿Sí? Pero por favor, digamos que veo yo muchos abordajes similares en América Latina y hay un abordaje que yo conocí en Brasil, el del movimiento de trabajadores sin tierra, que es ejemplar. ¿Sí? Es ejemplar en el sentido de que hay una productividad. Y como le decía yo a mi grupo ahorita, también he visto un tema de indígenas diciendo obsesivamente que quieren de vuelta a su tierra. Y la pregunta que les hacía, ¿y la tierra para qué? Porque es obsesivamente la posesión de la tierra, pero el proyecto que ayer presentaron en Ecuador, vi que está enfocado en la tierra para qué. Porque no es tenga la tierra y désela a 1.000 familias y déjelos allá tirados, sino tenga la tierra y ¿qué va a hacer en esa tierra? ¿Va a armar un rancho y se va a quedar ahí sin producir nada? Eso es ejemplar en el movimiento de trabajadores sin tierra en Brasil, porque son los que más producen, porque fueron los que donaron arroz orgánico, porque han hecho, porque tienen, por lo menos el campamento que yo conocí es ejemplar y pienso que tenemos que, o sea, aliarnos o que ellos, hacer alianzas, ¿cierto? Y que ellos digan, pero ¿cómo es esto? No es parar la carretera, es organizarse de una manera
bien interesante. Y bajo la mano y ya pues, Cristina, muchas gracias. Vamos respondiendo, ¿cómo? Sí, Luis, sí, Ya, sí, sí. de acuerdo. Ya. Gracias a Rosalba. Tal vez si yo he acentuado como pensando de que los jóvenes no deberían ir a las ciudades, no ha sido esa la intención, digamos, del abordaje. Nosotros lo podemos demostrar que los jóvenes cuando se capacitan y cuando adquieren una formación profesional, pueden lograr, por un lado, una realización personal, pero pueden también lograr hacer procesos de transformación en sus territorios. Y eso lo hemos logrado. Tenemos la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada, que trabaja con jóvenes, trabajamos con sistemas modulares y sentimos que los jóvenes tienen que capacitarse a nivel técnico. Muchos jóvenes deben salir, efectivamente, deben salir para ser médicos, para ser abogados, para ser ingenieros. Y nosotros tenemos la experiencia de algunos que han logrado regresar, pero en general no han regresado. Se han instalado en las ciudades. Y esa es la preocupación. Nosotros en el Ecuador, entiendo que en otros países de América Latina, en el campo, en lo rural, tenemos la mayoría de pobreza. Y decimos, los jóvenes que han salido del campo y han logrado mejores condiciones, se han formado profesionalmente, ¿por qué no vuelven a ayudar a toda la gente que queda en pobreza? ¿Por qué se instalan en las ciudades? Y hemos visto que logrando el desarrollo local, trabajando por el desarrollo local, por ejemplo, en temas de cooperativas, hemos visto cómo jóvenes se han profesionalizado, han logrado ser profesionales en administración, en economía, y regresan a sus comunidades y son los mejores administradores que se requieren. Hay técnicos, ingenieros, industriales que han logrado regresar al campo y montan industrias para ayudar a desarrollar todos los procesos agroindustriales. Pero decimos, en general, los datos que yo mostraba, que la mayoría de jóvenes está saliendo del campo, con justo derecho. El trabajo en el campo no es fácil, es duro. Y entonces, ¿quién regresa con tecnología, con conocimientos, con voluntad para ayudar a toda la población que está en el campo? Lo sentimos como muy valioso, pero hay que animar a los jóvenes y sentimos que desde el Estado se tiene que ayudar. Por ejemplo, se paga mejor a un profesor urbano que a un profesor rural. O se paga mejor a un médico urbano que a un médico rural. Entonces, no sé si logro responder algo a Rosalba. Bien, bien. Luis, tenés 5 personas que han levantado la mano. ¿Querés que voy dando la palabra también, así los vamos escuchando y por ahí ir agrupando preguntas? De acuerdo. Ahí está Wallace, primero. Está la traducción al español. Olá, si boa noite. necesitas. A dúvida principal, Carlos, é se a gente faz um relato do grupo ou perguntas para o Luiz. Faça uma síntese da nossa prova. Eu estou entendendo que estão sendo feitas perguntas, não é isso? Sí, por supuesto, Wallace, preguntar, sí. Lo que salió en el grupo. É porque eu tenho... Ah, tá. Então, no nosso grupo, nós fizemos o debate em cima das duas perguntas lá, né? Foram as 3 questões, os 3 problemas da América Latina que são semelhantes ao do Equador, que aí nós fizemos uma análise
das informações das aulas anteriores, associamos justamente quais são os pontos comuns, né? E aí, assim, vieram mais de 3, mas numa síntese, assim, o que a gente pegou principal? A falta de políticas públicas favoráveis a uma reforma agrária, isso é comum na América Latina, né? Pelo menos até agora os países que as aulas anteriores, concentração fundiária, né? Grandes fazendas já retomam essa, né? Já começam a adquirir terras novamente, ou ampliam, né? Talvez a palavra mais correta seria ampliação da concentração fundiária, porque da década de 70 até essa década atual, houve um processo de reforma agrária. Né? Da década de 90, pelo menos no Brasil, houve um avanço grande. Né? A gente deu um passo importante. Depois, recuou um pouco, parou, enfim. E uma terceira questão é o avanço do agronegócio e a estrangeirização das terras. Isso a gente percebeu muito comum, associado à concentração fundiária também. Né? E aí, permeando essas 3 questões, tem a questão da legalização da terra como um dos problemas, né? Porque a titulação de terras é muito complexa, a burocracia não permite que se avance na legalização de terra, foi colocado pela companheira, e a pacificação, né? O acesso à terra tem sido muito conflituoso, principalmente. E, na minha opinião, isso já é um reflexo da concentração fundiária. Terra não é poder. Né? Hoje, terra não representa mais poder, mas representa capitalização muito grande através do agronegócio. Né? E essa estratégia, a gente percebe que ela é do grande capital. A América Latina é vista pelo grande capital como exploração. Né? Eles vêm, compram terras, pisaram toda a terra, o solo fica extremamente desgastado, né? Totalmente despauperado, e o uso de venenos, de insumos químicos como todos. Né? Isso tem complicado bastante o nosso solo, né? Principalmente no Brasil, que é um solo tropical, suscetível à desertificação. Na região que eu moro, aqui em semiárido, está sofrendo esse problema de desertificação, justamente por falta da exploração inadequada do solo. Né? E as outras questões também que foram colocadas, quais as ações para resolver os problemas indicados, né? Então, o que a gente debateu rapidamente, porque o tema é tão bom que o tempo foi pouco, mas não conseguimos fechar totalmente o nosso debate, o nosso consenso. Né? Não chegamos a um consenso comum, então eu estou elencando aqui as palavras e o grupo se manifesta, por favor. Então, as ações que a gente colocou, nós elencamos mais que 3, botamos 4 aqui. A primeira é buscar junto aos legisladores os meios de desburocratizar a legalização da terra, né? Ou seja, romper com a barreira da burocracia, que hoje ela é muito favorável à concentração fundiária, extremamente desfavorável à desapropriação de terras. E aí uma outra alternativa importante, né? Organizar as famílias se organizarem em cooperativas, em associações, em grupos coletivos, né? E o ideal assim, é que comece de uma forma mais simples, né? Pode ser um pequeno grupo coletivo que vai, né, no desenvolvimento das atividades, né, do conhecimento, da troca de experiências, né, da intercambiabilidade de conhecimentos, né, de uma boa assistência técnica que permita essa horizontalidade da troca de conhecimento, para que possa ir avançando de uma forma mais simples de organização para uma mais complexa. Né? Hoje, a cooperativa é uma forma bem complexa de organização. Isso aqui ela
é a forma mais da maturidade da organização de um grupo, e você chega, se torna uma empresa, né? E lá na frente você vai se relacionar com o mercado, enfim, abre caminhos importantes para se relacionar com o campo-cidade, né? A cooperativa talvez seja o elo principal de tudo isso. Uma reforma agrária popular, né? Porque o processo de aquisição de terras, né, aqui no Brasil foi muito complicado. Por exemplo, na década de 90, do ano 2000, aliás, o MST, inclusive, fez uma denúncia ao Banco Mundial, na época, um processo de corrupção que era muito violento na aquisição de terras. Os fazendeiros loteavam a fazenda, a parte pior ele entregava para crédito fundiário e ficava com a terra mais produtiva. E isso passava assim, igual o Ministério do Meio Ambiente propôs aqui no Brasil, passar a boiada, né? Abriu a porteira e passou a boiada, mas a boiada dele, né? Que os camponeses que adquiriram a terra pegaram o pior pedaço de terra e pagando por isso, né? Preço realmente caro. E, por fim, então, é necessário que se tenha um processo de educação, né, para que a gente possa ter o empoderamento das comunidades para serem mais independentes e trabalhar de forma agroecológica, né? E aí a questão que se colocaria, na verdade, eu faria a pergunta para o Luiz, assim, ó, como é que você vê, Luiz, hoje um projeto de reforma agrária popular na América Latina? Ainda é viável ou não? Porque a gente está vendo assim, que a estratégia do grande capital, o Brasil especificamente, né, é um grande exportador de commodities, soja, principalmente carne, né, avicultura, bovinocultura e soja. Embora tenhamos um solo tropical, de muita diversidade, tem crescido muito as práticas de sistemas agroflorestais no Brasil, mas no cenário mundial, a reforma agrária no Brasil, desde 2016, está criminalizada, né? Acabou-se o órgão que fazia reforma agrária, que é o INCRA, e assim, eu queria te perguntar se isso é uma estratégia global, né, do grande capital da América Latina, ou isso está acontecendo apenas no Brasil, né? A impressão que me dá é que é uma estratégia que atinge toda a América Latina, né? Isso que eu tenho percebido. Essa pergunta não é do grupo, viu? É mais de cunho pessoal mesmo. Obrigado. Não sei se me fiz entender. Gracias, Wallace. Si te parece, Luis, también hacemos de a dos, así para que nos dé el tiempo para escuchar a Alex, Francisco y Wilson. Alex, ¿querés también comentarnos? Y después, Luis, por ahí tratamos de juntar las dos preguntas. De acuerdo. Alex, ¿puedes poner el audio? ¿Sonido? Ahí ya me escuchan. Ya escuchamos, Alex. Bueno, compañero Lucho, no sabe cuánto me alegra verlo en este espacio. Bueno, genial, genial. Es una coincidencia que estemos, que lo haya escuchado, muy amable porque pues entre ayer y hoy nos han dado una exposición amplia de la situación de Ecuador y la incidencia de la PEP. Yo quería hacer un pequeño comentario frente pues, a planteamientos que se están haciendo de una u otra manera. La primera intervención de la compañera, la movilización no podemos dejarla a un lado. Soy del sur de Colombia, soy movilizado, movilizamos la palabra, movilizamos el pensamiento, movilizamos la propuesta frente a un modelo neoliberal, frente a un modelo opresor, frente a un modelo homogénico. Entonces, no lo vamos a dejar de hacer. En el sur de Colombia
nos mantenemos y lo que sí es claro es que la protesta con la propuesta. Siempre tenemos protesta con propuesta. Y justamente en ese marco, pues la propuesta en varios ámbitos. Uno es desde la práctica, nuestra filosofía de la agroecología, la apuesta a la política pública, porque creemos que la política pública es necesaria y sobre todo para el tema juvenil. No es que se quieran ir la juventud porque quiera, es una realidad porque no hay ese apropiamiento, no hay ese cariño, no hay ese amor hacia la juventud, no hay política pública y no hay interés porque el campo lo quieren solo, es así de sencillo. Entonces lo que se requiere es un modelo educativo diferente, diferencial para el mundo campesino, afro, indígena, que arraigue, que fortalezca la identidad y que genere pues justamente la integración. Acabamos de pasar por un momento complejo y justamente lo que digo es, tocaron a la generación que no tenía nada que perder acá en Colombia. Y por eso la cantidad de muertes, porque los jóvenes no tienen salud, no tienen educación, no tienen alimentación, no hay garantías, política pública. Por eso las bregas, por eso las luchas, por eso las apuestas y propuestas. En ese sentido, quería preguntarle al compañero Lucho si ustedes en esa dinámica amplia que han tenido de incidencia, de acompañamiento, de articulación, ¿tienen algún ejercicio comercial popular que haya trascendido de lo local a lo municipal y hacia lo nacional? Porque el tema, pues de una u otra manera también se vuelve económico, pero si hacemos la economía hacia adentro, tenemos nuestra economía local, creo que es diferente, por eso quería saber la otra pregunta es, frente al tema de acceso a tierra, que es el que nos mueve, las figuras que han promovido en clave de lo asociativo, si lo han hecho esas figuras, entendiendo que hay montubios, hay indígenas, hay campesinos, si han tenido esas experiencias, las han motivado, cómo les han ido, por un lado con campesinos, desde la lógica asociativa, por otro lado con indígenas, afros, pero también en algo también colectivo o de integración de las culturas y las etnias, y si en esa medida pues han logrado avanzar en esa articulación, porque una de las realidades frente a la permeación del modelo es lo privatizado, y yo quiero solamente para mí y pare de contar, y pues justamente eso se ha ido extendiendo. Entonces, quería hacer esas preguntas, mucho por plantear, y creo que la juventud, sí con un modelo educativo diferente, con presupuesto, con política pública y con agroindustria rural, que hay diversidad de cosas que no necesariamente toca que echar pala y asadón, sino que aprovechar la juventud, pero el campo siempre es viable. Muchas gracias. Compañero Lucho, me agrada verle. Muchas gracias. Entonces, gracias, un gusto, Alex. Empiezo por las primeras apreciaciones que se había hecho. Creo que coincidimos con lo que ha respondido el grupo, pero pienso que otros grupos también han señalado. En América Latina tenemos problemas similares, han dicho, de políticas públicas, o sea, falta de políticas públicas para que los campesinos, los sectores populares, los más pobres, puedan acceder adecuadamente a la tierra. Y han señalado otro problema también que es similar, es el de los latifundios. ¿Ya? La existencia de los latifundios y en algunos casos los crecientes latifundios en función de la monoproducción, decimos el monocultivo, ¿ya? Para la exportación, así lo han dicho, que va ligado también a los agronegocios. Y otro problema que se ha señalado es el tema de la legalización de las tierras, que también es un problema en América Latina, es decir, hay muchas personas que no tienen legalizada su tierra y eso es un problema
para acceder a crédito, para acceder a diversas actividades, para poder producir adecuadamente, pero no se tiene legalizado. Y han dicho que esto va ligado también a los temas de burocracia. Entiendo que el grupo lo señalaba así, pero creo que sucede en América Latina así. Y la burocracia tiene que ver con las leyes. O sea, también, es decir, qué tipo de leyes, reglamentos, instrumentos se crean. Frente a eso, entonces, tratando de responder a las preguntas, la primera se decía, hay que hacer una reforma agraria en América Latina. Nosotros creemos que por supuesto, pero eso tiene que ver con el tipo de gobierno o de sociedad que queremos construir. Si nosotros ponemos gobiernos que van a defender lo que hemos dicho que son problemas, grandes latifundios, grandes agronegocios, ¿ya? Y que no les preocupa la situación de la mayoría que está en la pobreza, entonces no vamos a poder cambiar fácilmente esa situación. Por lo tanto, son necesarias reformas agrarias, pero para eso necesitamos elegir autoridades que cambien, que hagan la reforma agraria. Y todos tenemos que trabajar por eso. Y ligo esa pregunta a la que hacía el compañero Alex. Es decir, para lograr una reforma agraria necesitamos movilización. Necesitamos organizarnos y necesitamos formar redes, así como esta plataforma. Pero existe la Coalición Internacional por la Tierra, en la que algunos participamos también, ¿ya? Pero existen diversos movimientos. Nos han dado ejemplo los Sin Tierra de Brasil y nos han dado ejemplo en Argentina, en muchos países, la gente que lucha por la tierra, pero hay que movilizarnos, hay que cuestionar a la sociedad, porque nuestras sociedades tienden a ver que todo está bien y que es normal que haya grandes latifundios y que si los pobres son pobres, se dice, es porque así lo quieren. Esto está mal, entonces tenemos que cambiar, hay que movilizarnos y tiene que haber la protesta, como decía Alex, protesta con propuesta. ¿Cuál es la propuesta? De que las personas que pertenecen a las comunidades, a las organizaciones, a los pueblos, ¿ya?, se organicen y puedan manejar adecuadamente la tierra y puedan producir, primero, para tener el alimento que para sus familias, lo que llamamos la seguridad alimentaria, ¿ya?, que puedan tener el alimento suficiente para que puedan tener condiciones adecuadas, pero después que puedan también tener excedentes para que los puedan comercializar, para que los puedan llevar al mercado, ¿ya?, y que puedan demostrar que hay modelos de producción que pueden ser, como bien han señalado en las alternativas en el grupo que presentaban, que puedan ser alternativas cooperativas, asociativas. En el Ecuador eso lo llamamos que puedan estar dentro de la economía popular y solidaria, la economía social y solidaria. Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer protesta, pero la propuesta es la organización popular. Las cooperativas han dicho, coincidimos en eso. Hay que promover las cooperativas, lo asociativo. Y el manejo adecuado, técnico y sustentable de la tierra. Revalorizando el valor de la tierra también como elemento que es la madre tierra, la Pachamama, hacer el cuidado de la tierra como algo que ha sido don, decimos nosotros, don de Dios, y que debemos cuidarla. Entonces, creo que sí debemos hacer una reforma agraria, era la pregunta. Después se preguntaba también que se han debilitado las organizaciones. Efectivamente, algunas organizaciones se han debilitado, ¿ya? Pero frente a eso hay que animar a que nuevamente surjan organizaciones
que protesten, que luchen, que trabajen sobre todo la tierra, ¿ya? Que se organicen, como han dicho, empezando por ejemplos pequeños, por producciones pequeñas, pero que se puedan demostrar que hay otra forma de hacer economía, que hay otra forma de construir relaciones sociales. En cuanto a lo que señalaba Alex del modelo educativo, y también algunos preguntaban sobre el tema de los jóvenes nuevamente. Sí, es necesario que tengamos jóvenes profesionales, profesionalizados, pero con una mirada distinta, con una mirada solidaria, con una mirada que construye propuestas para que las mayorías estén bien, no con una mirada individualiza, en una mirada solo de rentabilidad, como la mirada que nos produce el sistema capitalista o el neoliberalismo que estamos viviendo. Necesitamos jóvenes profesionales, sí, profesionales, que estudien bien, que haya una educación distinta y que sean los que van a luchar. Y necesitamos jóvenes que lleguen a ser representantes, asambleístas, diputados, que lleguen y que propongan leyes y que propongan cambios para nuestros pueblos. Por lo tanto, sí necesitamos jóvenes y cambiar la educación para que lleguemos a eso. Pero a veces se forja esa profesionalidad solo con una mirada individualista para insertarnos en un modelo de producción capitalista neoliberal. Y necesitamos defender una propuesta cooperativa, una propuesta alternativa. Y en eso los jóvenes pueden ayudar mucho a construir nuevas propuestas y nuevas relaciones. Preguntaba Alex si tenemos nosotros algún ejercicio en cuanto a la comercialización. Existen varias organizaciones en el Ecuador y en América Latina, organizaciones de comercio justo. Y así como la RENAF trabaja, la Red Nacional de Agricultura Familiar Campesina, existen varias redes en el Ecuador que trabajan en el tema de agricultura familiar campesina y varios movimientos también. Y nosotros mismos vemos que hay la propuesta del comercio justo. Nosotros en el Grupo Social FEB tenemos CAMARI, es el Sistema Solidario de Comercialización del FEB. Buscamos comprar a los campesinos su producción y llevarla al mercado en un esquema de precio justo, ¿ya? Y de trato justo y de respeto a lo que es los costos de producción de los pequeños agricultores. Pero hemos promovido también una serie de centros de negocio campesinos. Hemos promovido también ferias para que los productores puedan llevar su producto, así como hacen las ferias de CIMA, y entendemos que en varios países de América Latina hay ferias de los pequeños productores, especialmente agroecológicos, y hay movimientos que están trabajando en esa propuesta. Entonces, sentimos que hay que luchar frente al mercado general. No es fácil, porque los supermercados que pertenecen normalmente a grandes cadenas económicas, digamos, o que pertenecen a pocos empresarios, ¿sí? Van a tratar a toda la producción campesina, agroecológica, como un proveedor más. Necesitamos crear mercados populares, mercados alternativos, ojalá algún momento supermercados que sean cooperativos, que sean asociativos, que puedan llevar a la mayoría de la población alternativas. Pero por lo pronto empecemos con las ferias, empecemos con el sistema de comercio justo. En el Ecuador existe la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, ¿ya? Y que está ligada a toda la Organización Mundial de Comercio Justo, y por lo tanto estamos ligados a varios países de América Latina. Y eso también hace que termino respondiendo a las figuras asociativas de los distintos pueblos, decía, cómo se puede manejar, cuál es la experiencia con las figuras asociativas. Efectivamente, no podemos
decir, existe un solo modelo de organización. Los pueblos afrodescendientes lograrán un tipo de organización. Los pueblos montubios lograrán un tipo de organización. Los pueblos indígenas tendrán un tipo de organización. Pero el principio es la asociatividad. El principio es lo comunitario. El principio es lo cooperativo. Después hay que respetar la identidad de cada uno. Y creo que el cooperativismo apunta a eso también, a respetar la identidad de cada pueblo. Entonces, digamos, las figuras no tienen que ser impuestas. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en el Ecuador la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La norma hace que la superintendencia haya hecho un modelo de estatuto. Recuerden, el estatuto es lo constitutivo de las asociaciones. Hizo un modelo y envió a todas las organizaciones para que copien el modelo y todas tengan un modelo similar. Eso nos parece que no está bien. O sea, cada uno puede hacer su estatuto. Somos libres para hacer una propuesta. Sin embargo, desde el lado normativo se impone. Por lo tanto, volvemos. Necesitamos jóvenes que cambien las leyes también. Jóvenes que piensen distinto. Necesitamos profesionales en diversos espacios. No sé si he respondido a las preguntas que me hicieron, pero para dar oportunidad a otros. Para dar oportunidad, Luis, sí. Nos quedan muy poquitos minutos, pero está Francisco y Wilson, que por ahí nos gustaría escucharlos, tanto Francisco como Wilson, si pudieran decirnos sintéticamente y finalmente damos la palabra a Luis para responder lo que ustedes quieran compartir. Ahí, Francisco, si activas tu audio. Sí, ahí estamos. Sí, Luis, muchas gracias. Parte en la exposición ha respondido algunas preguntas que tenía, pero una reflexión es de la compañera de Colombia, el ¿para qué? Y he tenido varias experiencias de para qué, y una cosa que tengo muy claro es para qué no. Y para no repetir y perpetuar el sistema que originó desigualdad y exclusión. Lamentablemente he podido ver muchas veces gente que ha podido acceder a la tierra y luego ha replicado las prácticas de explotación y demás a las cuales ellos antes habían sido sometidos. Entonces, para eso no. Para eso absolutamente no. Por eso siempre, para mí, la comunidad, lo cooperativo, lo solidario, lo recíproco, ¿no? Entonces, con los pueblos originarios tampoco se puede tener el concepto de productividad o los pueblos originarios quieren volver a la tierra por muchas razones, inclusive razones espirituales, ancestrales, no necesariamente relacionadas a la productividad como lo entendemos nosotros. Así que hay una gran diversidad en América Latina de los problemas, los compartimos todos, pero quería hacer esa reflexión y muchas gracias, Luis. Increíble, fascinante la exposición que has dado. Gracias, Francisco, también por tu resumido mensaje, pero muy contundente. Y Wilson, si también querés. Gracias. También en nuestro grupo efectivamente se hacía la pregunta que Francisco ha comentado, ¿no? Luchamos por la tierra, pero ¿para qué? Ese es uno de los problemas centrales. Habíamos hablado también como problema de la pérdida de valores, ¿no es cierto? La corrupción política que existe en la mayoría de nuestros países o en todos. Y desde el punto de vista de las organizaciones, un problema de acceso a la tierra son los altos costos de la tierra, la migración del campo a la ciudad. Una de las causas de esta migración es que
para muchos jóvenes la oportunidad de educación está en la ciudad. El envejecimiento en las zonas rurales y que si bien muchas mujeres son quienes producen, en la gran mayoría la titulación de las tierras se encuentra en manos de los hombres. Eso, para ser breve, en cuanto a las acciones, decíamos efectivamente la importancia de la presencia del Estado en los territorios, pero con políticas públicas que se construyan desde las comunidades, ¿no? Volvernos más humanos para romper con la corrupción, y también participar desde nuestro compromiso personal o como instituciones, como organizaciones, en estos procesos, tal como lo está haciendo el FED. Por último, la unidad ciudad-campo, es decir, tener o tratar de tener una misma mirada en el tema del acceso a la tierra, unirnos a estas luchas, que se escuche la voz del campo, y por qué no también hacer un poco de conciencia, decíamos, pensando en consumir los productos cultivados, sanos, sin agroquímicos, directamente desde los productores. Muy bien. Gracias, Erwin y Luis. Sí, Luis. Ya. Aparece en la pantalla que Sebastián Pereira está compartiendo la pantalla. Creo, ¿no? Bueno, respecto, nos parece una pregunta muy valiosa, el para qué la tierra, ¿ya? Javier Villaverde nos comentó ayer, y es el origen de nuestro trabajo. Nosotros nacimos de la propuesta de la encíclica Populorum Progressio del Papa San Pablo VI. Y en la Populorum Progressio, el Papa nos está invitando, ¿ya?, al desarrollo integral, pero el desarrollo visto como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Nosotros decimos en nuestro trabajo, ¿para qué la tierra? Para que las personas tengan condiciones de vida más humanas, para que las personas puedan realizarse mejor, para que puedan tener mejores familias, para que puedan desarrollar procesos de producción que les dignifiquen, para que puedan revalorizar y para que puedan defender sus derechos. Para eso la tierra, y para que puedan revalorizar su identidad cultural, para que puedan demostrar también que los pueblos tienen una cultura, pero también tienen una psicología, una cosmovisión. Decimos, basados en la Populorum Progressio, para que las personas se sientan que son hijas de Dios, que tienen toda una dignidad y que podemos construir un mundo distinto. Para eso la tierra. Entonces, y me parece valioso lo que han dicho, ¿para qué no? Nosotros sentimos que no es bueno que apoyar como a conseguir la tierra para llegar de nuevo a estos sistemas de explotación. Eso entonces implica que hay que acompañar a quien adquiere la tierra con educación, con capacitación, hay que acompañar con fortalecimiento organizativo, con la organización popular, hay que acompañar con los principios y valores, como han dicho, hay que acompañar con diversas leyes, reglamentos, así, que ayuden a que se mantenga la propiedad comunitaria de la tierra y a que se mantenga el destino de los bienes de la tierra. Respecto a lo que señalaba Wilson, nos parece como muy valioso señalar también que muchos de estos problemas se dan por pérdida de los valores. ¿Qué es lo que queremos nosotros como sociedad? Si queremos una sociedad más justa, más humana, más equitativa, tenemos que trabajar en todo lo que hemos dicho, en la reforma agraria, en que los más pobres puedan acceder a la tierra, en que haya producción, educación, salud, infraestructura, ¿ya? ¿Qué queremos nosotros? Decimos que está bien que migre la gente del campo a la ciudad.
sentimos que debemos apoyar a que la gente, digamos, la población, encuentre una vida digna en cualquier lugar. Y por lo tanto se requiere todo el apoyo del Estado, pero se requiere el apoyo de las organizaciones y se requiere el apoyo solidario de muchos. Y eso va a hacer entonces que muchísimas personas encuentren en el campo también condiciones más dignas para vivir. Imaginemos un campo donde hay buena educación, donde hay buena salud, donde hay buena vivienda, buen acceso a los servicios básicos. Muchísima gente seguramente no va a querer migrar, va a estar feliz en su espacio de trabajo porque además está produciendo los alimentos de lo que vive. Y entonces hay que cambiar mucho desde el Estado. Creo que el tiempo ya no nos queda mucho. Yo solo quisiera concluir señalando, como hemos dicho, ¿ya?, que es necesario, primero, el tener claro eso que al final decimos, para que la tierra, ¿ya?, para tener condiciones de vida más dignas, ¿ya?, para ser más humanos. Pero para eso es importantísimo la organización popular, la organización asociativa, cooperativa. Y para eso es importantísimo el acompañamiento. Necesitamos personas que se juegan, que van a trabajar con la gente de las bases. Estamos hablando nosotros desde una organización de apoyo. Quienes de ustedes son de organizaciones, les animamos a seguir en la lucha por los derechos de los pueblos, de las organizaciones. Necesitamos organizaciones fuertes, con líderes que viven valores, que son ejemplo y que buscan el bien de todos. Entonces necesitamos organizaciones fuertes, hay que acompañar, hay que acercarnos a las organizaciones y hay que trabajar juntos por una propuesta de un mundo distinto, un mundo en el que todos nos sintamos mejor. Nosotros decimos, a la final el desarrollo es querernos más, ser felices y vivir en paz. Muchas gracias, Luis. Qué linda conclusión. Gracias, estamos en el horario. La verdad que muy, muy lindo porque es esto, ¿no? Que más allá de los diferentes lugares donde somos, todos nos hacemos ver distintas ópticas y distintas formas de seguir avanzando y animarnos a seguir. Así que muchísimas gracias. Luis, Javier ayer, y bueno, Cristina, si querés habilitarnos los micrófonos porque concluimos el cuarto módulo y ya estamos a mitad del itinerario, ¿eh? A no aflojar que falta poquito y también hay mucho por conocer y compartir.